privilegio, ¿verdad?, poder estar reunido aquí en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole a Él toda honra y toda gloria. Pues lo voy a invitar que vayamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 21, vamos a leer. Así que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 14 del capítulo 3 del libro de los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo, al igual que al principio del capítulo 3, él empieza a decir: por esta causa, en el versículo 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y empieza a hablarnos de lo que hay en su corazón. Y aquí en este versículo 14, él empieza: por esta causa doblo mis rodillas. Y esta actitud de Pablo de doblar mi rodilla, y por qué él quiere expresar y hacer entender de que él dobla su rodilla. Bueno, nos tenemos que ir a que él está en la cárcel, y es una carta lo que él ha enviado a estos hermanos, y estos hermanos lo que están leyendo es una carta, ¿verdad? Y él quiere hacer entender de que él dobla su rodilla, o sea, que se postra, que él le ora al Señor postrado por ellos, por estos hermanos. Y qué privilegio tenían estos hermanos de alguien que oraba por ellos de rodillas. Y yo sé, hermanos, que cuando nosotros tenemos problemas gordos, vamos a decir, nosotros nos ponemos de rodillas a orar. Hay otros hermanos que de costumbre oran de rodillas. Y yo me iba a mi niñez cuando yo estaba leyendo estos versos, porque yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeñitos, nuestro padre era pastor de la iglesia, y en la iglesia, cuando llegaban, todos los hermanos, según iban llegando, iban poniéndose de rodillas a orar. Y duraba un rato orando hasta que empezaba el que presidía el mensaje
con un texto bíblico y empezaba a hacer un devocional y toda la iglesia empezaba a orar. Y yo extraño eso, hermanos. Esa buena costumbre se han perdido. Hoy día las iglesias llegamos y empezamos a saludarnos y hablarnos. No venimos a ponernos de rodillas a orar al Señor. Yo extraño eso. Y yo me gozo, hermano, cuando yo veo hermanos que vienen y se ponen de rodillas a orar. Y yo digo, estos hermanos mantienen esa buena costumbre. Porque eso era lo que hacían aquellas personas que adoraban al Señor, que alababan al Señor. Y Pablo quiere hacerle saber a los hermanos que él ora por ellos de rodillas. Bueno, y parece que Pablo tenía en su mente las escrituras de aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que adoraban a Dios en la manera en la que ellos adoraban al Señor. Y no solo Pablo se pone de rodillas para adorar al Señor. Fíjate, nosotros encontramos en Segunda de Crónicas al rey Salomón, cuando él construye el templo y él lo está dedicando a Dios, se lo está presentando a Dios y le está pidiéndole a Dios que haga ese lugar un lugar de adoración para él, para que él habite ahí en ese lugar y para que todas las personas vengan a ese lugar a adorar ante la presencia de Dios. Y Salomón en el capítulo 6 de Segunda de Crónica, versículo 13 y versículo 14, escucha lo que dice. Dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. O sea que imagínate al rey con su vestido real, con su corona puesta. Me imagino que la tenía, porque él está haciendo un acto público delante de toda la multitud de Israel y está encima de un atrio, vamos a decir, encima de esto. Yo estoy encima de una tarima, ¿no? Pues él está ahí encima de su tarima de bronce y él está adorando a Dios, está orándole al Señor, se pone de rodilla y levanta su mano al cielo. Escucha lo que él le dice en oración a Dios. Solo te voy a leer el versículo 14, el versículo 15, porque la oración es bastante larga. Y si tú quieres leerla, la puedes seguir leyendo en tu casa y verás cómo él le ora al Señor y todas las cosas bonitas que le dice a Dios y lo que él le pide al Señor. Dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia con tu siervo, que caminan delante de ti con todo su corazón. Escucha. Guarda el pacto con las personas que caminan delante de ti, que guardan tu mandamiento con integridad. Este hombre reconoce a Dios, pero este hombre no le interesa mucho su posición en la que él está, sino que él reconoce que Dios está por encima
de su autoridad. Un hombre de autoridad, el rey del pueblo de Israel, se postra. Yo me imagino que todo lo que estaban allí, a lo mejor, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que todo el pueblo se inclinó a adorar a Dios. Porque esa era la costumbre de ellos, de cuando ellos oraban al Señor, ellos se ponían de pies y levantaban su mano. Pero no solo encontramos a Salomón, también encontramos a Daniel. Daniel, el rey lo escoge para que él sea el jefe de todos los gobernadores, por encima de los capitanes, de los sátrapas y de los gobernantes. Él es el principal. Y Daniel tenía una conducta intachable. Y todos los que estaban por debajo de Daniel le tenían una envidia que le querían, como yo digo, ahorcar. Querían quitarle la vida. De toda manera ellos querían hacer desaparecer a Daniel. Pero no encontraban absolutamente nada que pudieran acusar a Daniel, por cuanto era intachable. Y lo único que ellos deciden es atacarlo por el lado del Dios a que él adoraba. Así que hacen que el rey firme un edicto que todo aquel que se arrodille a adorar a otro Dios que no sea al rey, se ha echado al pozo de los leones. Y se apresuran para que el rey lo firme. Y en el capítulo 6, el versículo 10, dice que cuando Daniel escuchó que el rey había firmado el edicto, este hombre, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. No se intimidó. Aunque sabía que había un edicto en contra de él, que le acusaba y que le condenaba a ser echado al foso de los leones, esto no le intimidó, él no tuvo miedo. Él, como siempre lo hacía, de rodillas, alabando al Señor. Parece que Pablo tiene esto ahí en su memoria y tenía esa costumbre. Y no solo porque él haya escudriñado las Escrituras, sino porque era la costumbre de orar al Señor de rodillas. Esdras también, en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 5, también él oraba de rodillas. El salmista también nos invita a que nos postremos delante de Dios de rodillas en el Salmo 95, versículo 6. En el Nuevo Testamento, Esteban, cuando le están apedreando porque predicaba el Evangelio de Jesucristo y le querían hacer que él negara la fe para salvar su vida, él está de rodillas, lo están apedreando allí, él está orándole al Señor. ¿Por quiénes? Por las personas que le están apedreando. Mira tú, en vez de estar allí quejándose o llorando, está orando con las manos al cielo. Y él ve, ¿qué él ve? Los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de su Padre. Y él está intercediendo ahí en medio del sufrimiento. Él está intercediendo, pidiéndole al Señor que no le tome en cuenta el pecado de estas gentes. Hermanos, en momentos de
de alegría, momentos de regocijo, momentos cuando nosotros adoramos a nuestro Dios. Nosotros debemos de adorarle a Él con humildad. El acto de ponerte de rodilla representa que tú reconoces que Él es soberano, que Él está por encima de todas las cosas, como Salomón dijo: no hay Dios ni en el cielo ni en la tierra más grande que tú, solo tú eres Dios. Reconoce. Y cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios, nosotros nos postramos delante de Él. ¿Y a quién Pablo le está orando? Yo no sé en nombre de quién tú oras. Muchas veces escuchamos personas orarle al Espíritu Santo, otras personas le oran a los ángeles, otras personas le oran a Jesús. Y Pablo aquí está orando ¿a quién? Escucha, vamos a leerlo, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién nosotros le oramos? Y esto tenemos que tener también mucho cuidado, hermanos. ¿A quién nosotros le oramos? En la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a ella, nosotros encontramos a esos hombres de Dios orando a Dios el Padre en nombre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar a ninguno de esos hombres orando en el nombre al Padre en el nombre de Jesús. Lo encontramos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos orando al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y cuando nosotros venimos delante de Dios a pedirle al Señor, sea por nuestra vida, sea por un amigo, sea por un familiar, sea por un problema, por lo que sea, o sea que tú vengas a adorar al Señor, tú debes de venir con la mente ya preparada. ¿Qué es lo que tú le vas a decirle al Señor? ¿Y qué es lo que Pablo está pidiéndole a Dios? ¿Qué es lo que le pide a Dios? Escucha lo que dice el versículo 15. Después que él ora al Padre en el nombre de Jesús, dice el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay una causa aquí por la que Pablo está orando y está pidiéndole a Dios por estos hermanos. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el deseo de Pablo? Para que Dios le dé conforme a la riqueza. Cuando dice conforme a la riqueza, quiere decir a la grandeza, a la muchedumbre. ¿De qué? De su gloria, porque la gloria de Dios no es pequeña. Conforme a la riqueza, quiere decir conforme a su totalidad. Lo grande que es la misericordia y la gloria de Dios. Y eso es bueno que nosotros reconozcamos cuando venimos delante de Dios. ¿A qué Dios tú le estás adorando? ¿Un Dios grande o un Dios pequeño? Un Dios que es suficientemente poderoso en su totalidad para suplir nuestras necesidades, para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos y para darnos a nosotros ese poder de continuar, ¿verdad?, en este mundo. Pero le pide dos cosas. Conforme a la riqueza de su gloria, Él le pide dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Para que sean
fortalecido con poder. Y lo otro es conforme a la riqueza de su gloria. Fortalecido con poder. Y a lo mejor pensamos que lo que nosotros hemos logrado en nuestra vida, desde que hemos conocido a Cristo, es suficiente, que con eso ya nos basta, ¿no? Que no hace falta más. Yo no sé si tú te conformas con comer una sola vez al día. No sé. Sería muy difícil, ¿no? Comer una sola vez al día, el desayuno, o comer solamente al mediodía. De hecho, hay muchas personas que solo pueden comer una sola vez al día, ¿cierto? Pero yo creo que pasaríamos hambre si solo hiciéramos una sola comida al día. Bueno, en el sentido espiritual es lo mismo. Si tú no te alimentas, tú vas a tener anemia, vas a estar débil. No vas a tener fuerza para poder seguir hacia adelante. Si en el sentido espiritual nosotros no nos alimentamos, entonces vamos a tener anemia espiritual. Sí, vamos a tener anemia espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Sabía que tenemos un alma aquí dentro que necesita ser fortalecido? Pero que también mora el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y ese Espíritu de Dios tiene que ser fortalecido ¿a través de qué? De tener una relación personal con Dios. Orar, escudriñar las Escrituras. ¿Y qué más? Y ayunar. Aunque no pueda hacer ayuno el día entero, pero puede ayunar. Hay muchas formas en las que tú puedes ayunar. Hay muchas personas que ayunan guardando el móvil, apagando la tele, desconectándose de todo lo que es las redes sociales. Hay otros que ayunan haciendo una sola comida al día. Hay otros que ayunan hasta la 1 del día. Bueno, hay muchas maneras en las que tú puedes hacer un ayuno al Señor. Daniel, en el capítulo 1 del libro de Daniel, cuando a él lo llevan cautivo a Babilonia, él y sus 3 compañeros decidieron hacer ayuno. No comer de la comida del rey. Y solo comían legumbre. Eso fue lo que ellos le pidieron al que le estaba encargado de darle de comer. No queremos que nos dé de la comida del rey ni del vino, solamente danos legumbre. Y cuando pasen 10 días, entonces tú puedes compararnos con los que están comiendo de la comida del rey. Y si nos ves desnutridos, pues entonces vamos a comer la comida del rey. Pero ¿qué sucedió? Que cuando lo trajeron y lo compararon con los demás, esto parecían cuántas veces más hermoso. No sé cuánto dice, cuántas veces. 10 veces puede ser. Creo que dice 10 veces. Más hermoso que lo que comían la comida del rey. Ellos no pasaban hambre, ellos comían. ¿Cuántas veces? No lo sé, pero comían legumbre. Una forma de ayunar, hermanos. Sí, muchas veces ponemos excusa, es que yo no puedo pasar hambre, que tengo que tomar medicamento, esto, que lo otro. No, tú puedes. Bébete tu medicamento, pero puedes ayunar otras cosas. ¿No? Puedes sacrificarla. Y aquí Pablo está pidiendo eso. Que los creyentes
esos hermanos se han fortalecido en el hombre interior. ¿De qué? De la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de anhelar eso, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que ama, el que me ama, mi palabra guardará. Pero que muchas veces la guardamos en una gaveta, la Biblia. Porque la Biblia nos manda que guardemos su palabra, la guardamos ahí. Y cuando a veces se nos olvida dónde está, y cuando venimos a la iglesia andamos buscándola y no la encontramos. A veces la encontramos la Biblia llena de polvo, porque no la usamos, está guardada. La Biblia dice que debemos de guardar su palabra, ¿no? Debemos de guardarla, ¿dónde? En nuestro corazón. Y para guardarla en nuestro corazón tenemos que leerla. Tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos. No es que la guardemos en una gaveta, no, que la estudiemos para que la guardemos en nuestro corazón. ¿Y qué más dice aquí Jesús? En el versículo 23. Y mi Padre le amará. Qué bonito. ¿Tú quieres que Dios te ame? Guarda su palabra. Escudriñala. Vívela. Atesórala. Memorízala. No es que memorice la Biblia entera, pero por lo menos un capítulo, por lo menos unos cuantos versos. Te hace falta en el momento que tú estés por ahí, que no tiene la Biblia, y te llega alguien con unas ideas, tú tienes que tener verso bíblico y decirle: no, que en tal parte dice esto, esto y esto. Pero si no tienes ni un verso en tu memoria, no puede. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo puede ayudar a una persona que esté perdida, que esté confundida, a enseñarle de la Biblia si ni siquiera tú te sabes un verso? Tenemos, hermanos, que guardarla, tenemos que escudriñarla. Y hay aquí una promesa en este verso, hermanos, tan bonita. Y vendremos a Él y haremos morada. No dice en Él, escucha, no dice en Él. Haremos morada con Él. Esto cambia, hermanos. Esto cambia. Porque hacer morada en Él quiere decir dentro de Él. Pero con Él quiere decir juntos. Juntos. Dios, el Padre y el Hijo, morando juntos con nosotros. Haremos morada con Él. Escucha, una promesa de protección aquí en la tierra y eternamente en el cielo. Por toda la eternidad. Con Él estaremos, con nuestro Padre, con las tres divinas personas, cuando nosotros somos fieles a su palabra. Hermanos, Pablo, el motivo de esta oración, aparte de que un cristiano esté lleno de la presencia de Dios, Él lo muestra de diferentes maneras. Él toma como referencia a un árbol y a un edificio. No sé si tú lo has podido ver aquí en estos versos que hemos leído. Vamos a leer. Dice versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Escucha bien esta frase que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que
arraigado. ¿Quiénes son los que están arraigados? Un árbol con raíces profundas, ¿no? Puesto sobre la tierra firme, con raíces bien arraigadas. Vienen las tormentas y no lo pueden arrancar. Puede ser que le rompe alguna rama, puede ser que se le pueda romper, pero su tronco va a estar ahí porque está ¿qué? Arraigado. Y la otra frase que él usa es cimentado. ¿Qué es lo que está cimentado bajo? En esa columna, eso simiente, ¿no? Le echan unas zapatas bien ahí puesta y pueden construir el edificio. ¿Y qué dice las escrituras? Que un edificio sobre la roca no será movido jamás. Si está en la arena, sí. En la arena tú no puedes, por más que le haga una buena zapata y buenas columnas, está en la arena. Está en la arena. Pero si está bien cimentado, en tierra firme y con unos buenos cimientos, entonces nada lo va a mover. ¿Vale? ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarnos a través de estos versos? Que un cristiano tiene que estar seguro, arraigado en Cristo Jesús. Sabiendo, hermanos, en quién tú has creído. Bueno, si tú guardas su palabra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo van a ser morada contigo. ¿Hasta ahí? Bueno, muy bien. Pero no es suficiente eso, hermano. No es suficiente que yo diga, bueno, que yo le sirvo a Dios y Él mora conmigo. Estoy bendecido. Eso nos puede hacer a nosotros desviarnos de la dirección en la que Dios quiere que tú estés. Porque nos relajamos y dejamos de orar. Y dejamos de escudriñar las Escrituras. Y dejamos de predicar el Evangelio a las personas que no le conocen. Porque ya yo tengo a Cristo en mi corazón y ya está. No, no es suficiente, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de mantenernos y de anunciar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Tenemos que hacerlo porque esa es nuestra obligación. Es nuestro deber, hermano, de nosotros buscar de Dios. Además de estar arraigado y cimentado, Pablo quiere que el cristiano sepa otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Bueno, lo encontramos también ahí en esos versos. Versículo 18. Para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? ¿De quién? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. De toda la plenitud de Dios. Y tú me dirías, pero es que eso es imposible. ¿Sabe lo que es ser pleno? Quiere decir completo, totalmente. Tú llenas un vaso de zumo, de agua, de lo que sea, tú lo llenas. Ese vaso está que no le cabe más. Rey David oraba al Señor y le decía, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi copa está rebosando.
Una copa, un vaso que esté rebosando, cuando le deja caer una gota, se derrama. Ese vaso o esa copa está plena, está llena. Y eso es lo que Pablo quiere que un cristiano anhele, estar lleno. Yo no sé si tú anhelas estar rebosando, estar lleno. Cuando tú estás rebosando, es que tú tienes que derramar esas bendiciones que Dios ha puesto en ti para que otras personas disfruten. ¿Sabías tú que cuando Moisés, Dios le dijo que tocara la roca, cuando Moisés tocó la roca, ¿qué hizo? ¿Botó un chorrito de agua? ¿O salió agua que se derramó por todos los campos, toda la tierra se llenó de agua? ¿Qué fue lo que salió? ¿Un chorrito o mucha agua? Pues así tenemos nosotros que ser, hermanos. Somos una fuente de agua para las personas sedientas. Y tú y yo tenemos que dejar derramar esas bendiciones que Dios ha puesto en nuestros corazones para que ellos también puedan recibir esas bendiciones de Dios. Y si tú y yo no estamos dispuestos a hacerlo, si tú y yo no somos capaces, si tú y yo no llegamos a ese nivel, entonces no estamos cumpliendo a la totalidad, estamos a media. Estamos alimentándonos con un solo alimento al día. Nosotros deberíamos, una persona debe de hacer, ¿cuánta comida? 4 al día. Y recomiendan 5. Wow. Nunca he podido hacer 5, yo siempre he hecho 3. Recomiendan 5. El tiempo no me da para yo hacer 5 comidas, yo hago 3. Sí, para vivir pleno. La persona que hace 5 comidas al día no engorda. ¿Lo sabía? Porque comen menos cantidad, comen más veces y menos cantidad. ¿Sabe que la obesidad es por comer mal? Porque nos alimentamos mal. Tiene más posibilidad de ser obeso una persona que hace 3 o 2 comidas a una persona que haga 5 comidas. Fíjate, mientras un cristiano es todo lo contrario. Mientras un cristiano más ora, más escudriña las escrituras, más engorda espiritualmente. No se ve la gordura, pero sí se nota en su físico y cuando tú hablas. Cuando una persona que está gorda espiritualmente habla, se le nota. Y los del mundo tienen que decir, uy, ¿eres cura? ¿O qué tú eres? Sí, porque se nota la diferencia, hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere hacernos entender. Que la grandeza de Dios, escucha bien, la altura, la anchura, ¿qué más? Hay 4 cosas aquí que demuestran lo que es la grandeza del amor de Dios. ¿Cuáles son? Que sean plenamente capaces de comprender, versículo 18, con todos los santos, no solo yo, escúchame bien, no solo yo debo de comprender, sino todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la ¿qué? 4 cosas. ¿Lo tiene ahí? Cuéntalo. ¿Qué cosa dice? Anchura, longitud, profundidad y ¿qué? Altura. El amor de Dios excede a todas las cosas. Y cuando tú tienes ese amor de Dios en tu corazón y cuando tú estás pleno en Dios, tú puedes alcanzar a tantas personas. No solo eres tú, hermano. Tú tienes que pensar en lo demás. Muchas veces cuando nosotros estamos en un nivel, dicen algunos, en una dimensión, Dios me ha llevado a otras dimensiones. Estoy alto.
He crecido tanto espiritual que veo lo demás como hormiguita. Y eso me lleva a mí a pisotearlo. Sí, cuando yo me siento tan alto espiritualmente, está mal. Porque yo debo de crecer. ¿Hacia dónde? Arriba, hacia abajo. ¿Y a dónde? A lo ancho y a lo largo. Tengo que crecer a todos los lados. ¿Para qué? Para ser de bendición a todas las personas que me rodean. Pero está mal crecer solamente a un solo lado, hermanos. Yo no puedo crecer solamente hacia arriba, alimentarme yo, y decir, es que yo soy tan alto espiritualmente, Dios me ha llevado a otras dimensiones, estoy tan alto, pero entonces eso me lleva a mí a no amar a los demás. Y Pablo, ¿qué es lo que quiere? Que el cristiano sepa que Dios se mueve a todos los lados. Y que el amor de Dios se mueve a todos los lados. Que nadie está fuera del alcance de Dios. ¿Y esto qué nos hace a nosotros hacer? ¿Hacia dónde nos lleva esto a nosotros? A predicarle a todas las naciones. Escucha, Pablo está diciendo a todos los santos. O sea, no solo se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriéndose a los gentiles. Y dentro de los gentiles están todas las naciones, hermanos. Y nosotros tenemos que alcanzar a todas las personas que nos rodean. Y muchas veces nosotros no nos acercamos a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Otras veces porque somos tímidos. Y sabía que la timidez es el orgullo peor que puede existir. No hay persona tímida. Esa timidez es un orgullo. ¿Por qué? Porque no quiere que te descubran como tú eres. Eso es un orgullo, el peor orgullo que puede existir. Es que yo soy muy tímido, ¿no? Tú eres orgulloso, perdóname, no quiero que te ofenda. Mi propósito no es ofender a nadie, ¿no? Hermanos, muchas veces dentro de esa timidez, nosotros ofendemos. Decimos palabrotas, decimos cosas, y entonces no somos tímidos ahí. No. Pablo quiere que si tú sepa que si tú eres cristiano, tú le hables a todas las personas que te rodean. Te rechazaron, bien, pero tú estás obedeciendo, estás cumpliendo con un mandato de hablarle del Señor a la persona. Si no te escuchan, si te desprecian, si te dicen no, y otro te escucha, tú estás cumpliendo. Nuestro deber es ese. A toda la persona, no importa de qué religión o de qué nación sea. Nuestro deber es mostrarle el amor de Cristo a todas las personas necesitadas. No sabemos, hermanos, en qué situación está esa persona, no sabemos en qué momento difícil de la vida está esa persona. Yo recuerdo, hermanos, una vez que estábamos haciendo una campaña allá en mi país, en un pueblo, y había una casa tan preciosa. Tenía unos perros así enormes. Y en esa casa no se acercaba nadie. Era una señora con el pelo muy cortito, blanquito. Y una señora muy elegante. Nadie se atrevía a acercarse a esa señora. Y yo voy pasando junto con 3 chicos más que íbamos evangelizando, invitando para la campaña. Y me acerqué y dice, ¿tú vas a ir donde esa señora? Digo yo, ¿y qué más da? ¿Y si la ganamos para el Señor? Dice, qué atrevido.
Y yo fui. Y me acerqué a él en la verja, le digo, hola señora, ¿qué tal? Y vino y le dio un tratadito. Y le invité, ¿sabes que la señora me abrió la puerta? Y yo entré. Y hablé un ratito con ella y me dice, ay, yo pensé que nunca me iban a hablar del Señor, que yo me iba a morir sin escuchar del Señor. Ay, muchas gracias por hablarme del Señor. Ella vivía solita y su familia vivían en Estados Unidos. Y la señora fue a la campaña y se arrepintió esa noche. Lo que todos temían, hermanos, estaba necesitada de Dios. Estaba hambrienta y sedienta. Tú no sabes en qué situación está la persona. Muchas veces le juzgamos por el físico. No importa, hermano, el físico. No importa. Otras veces no nos acercamos a personas porque huelen mal. No importa. No importa que huela mal. Acércate y háblale del Señor. Igual te lo gana para el Señor. Hermanos, es que a eso que nosotros somos llamados. Y Pablo eso es lo que quiere que tú y yo comprendamos. Que el amor de Dios es para toda la persona. Que no hay ni una sola persona que esté fuera del alcance de la salvación. Ni una. Por rebelde que sea, por más pecador que sea, tú tienes el alcance del amor.